Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arranca esta edición de Nuestros Temas. Pasaron las elecciones. Hoy no vamos a hablar de elecciones, porque bueno, creo que ya hemos hablado suficiente en la mañana y vamos a seguir hablando a lo largo de la semana, aunque de alguna manera habrá alguna pregunta que vamos a orientar con nuestros entrevistados y entrevistadas, porque tiene que ver con política, sin duda que tiene que ver con política. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, acá promediando el mes de agosto con nuestros temas de este día lunes, después de una elección que ha traído sorpresas para todo el mundo. Pero bueno, ya ha sido analizado durante la mañana bastante el tema y seguirá siendo analizado en otros programas. Y vamos a decir que nosotros en realidad del tema de este programa de hoy lo pensamos la semana pasada, antes de las elecciones, ¿no? Sí. Porque no es que somos extraterrestres y vivimos en otra galaxia para no hablar hoy de elecciones. Pero bueno, como siempre decimos, hay temas importantes, hay temas urgentes y hay temas de fondo como este que nos parece sumamente importante. Más allá de que ayer hubo elecciones o no, nos parece muy importante hablar de infancias. Así es, el tema de las infancias, que anteriormente uno lo conocía como el Día del Niño, como la fecha del primer domingo de agosto, después fue el segundo, después el tercero. Según a los comerciantes les venía bien. Claro. Y hace un tiempo, creo que en 2020, se modifica por Día de las Infancias. Y digo, bueno, porque aparte hemos tenido un suceso en el país muy lamentable, muy fuerte, con el asesinato de una criatura de 11 años que en un robo perdió su vida, ¿no? Y eso disparó un poco la temática, digo, de lo qué pasa con las infancias en nuestro país y cómo se aborda desde distintas disciplinas. Y por qué no, justamente, hay muchos que le atribuyen a este hecho tan triste y tan lamentable que ocurrió la semana pasada, de alguna manera una influencia en el resultado electoral, ¿no? Así se dice, así se comenta y así parece que habría tenido algún impacto, ¿no? Ahora, qué triste si esto es así, qué terrible que tengamos que hablar de infancias en estos términos, ¿no? Nos gustaría hablar de infancias porque la causa sea otra, porque la motivación sea otra. Cuando preparábamos este programa, veíamos un suplemento que hicimos hace algo así como unos 7 u 8 años, que llevaba de título Yo quería ser mayor, y en el cual nos había hecho la portada de aquel octubre 73, nada menos que Rep, el dibujante, ¿no? Que nos hizo una imagen de su niño azul para ilustrar la tapa de Yo quería ser mayor, y donde pudimos abordar justamente los temas que vinculan a la infancia desde distintas aristas, desde el diseño, desde la comida, desde a quién van dirigidas las tandas publicitarias de la televisión, hoy de redes sociales, ¿no? Porque se sabe que muchas de las compras en un hogar las deciden los chicos y las chicas. Así que bueno, ¿a quién tenemos hoy para hablar? Vamos a ir presentando a nuestros invitados. Vamos a empezar acá por nuestra derecha. Está el sociólogo Roberto Dacuña, que es doctor en educación, también es docente e investigador de la Faxo. Roberto, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, al medio está la doctora Patricia Cirera, asesora oficial de menores, decimos. Patricia, buenas tardes, gracias. Sí, buenas tardes, gracias por el espacio. Muy bien, y también está acompañándonos el director de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Provincia de San Juan, el doctor Sergio Sepúlveda. Gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, la idea es abordar el tema de las infancias. Primero, ¿por qué se celebra el 20 de agosto, el Día de la Infancia? El Día del Niño, el Día de la Niña. Bueno, trae connotación allá por los años 1960 aproximadamente, que empieza a celebrarse el Día del Niño acá en la Argentina, a raíz de una recomendación de la ONU,
para que cada una de las naciones pudieran encontrar un día para promover el bienestar de los niños y niñas a través de actividades sociales y culturales. Este Día del Niño, si bien ahora quizás está un poco más comercializado quizás, pero bueno, se buscaba encontrar un espacio a través del juego, de la recreación, para poder lograr que los chicos pudieran reflexionar y ejercer sus derechos. Eso fue allá por el año 1960. Después ha ido cambiando la mirada y en estos últimos años cambió la terminología en el Día de las Infancias o el mes de las infancias, un poco con la idea de ampliar la mirada, no enfocarlo solamente en el niño y ampliar la mirada a las niñeces en general, digo, con otras perspectivas, por el cambio de las perspectivas de género y que sea mucho más inclusivo. Más allá que la sociedad a veces por ahí, o hay gente que por ahí todavía se queda en el Día del Niño o en el Día de las Infancias, pero bueno, tiene que ver con esta mirada y con esta protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el caso de nuestra dirección, que sea amplia y que los resguarde permanentemente, ¿no? Roberto, ¿te parece que empezó así el Día del Niño, digamos, y después ahora hay otra concepción un poco más profunda? A ver, hay una concepción un poco más profunda y también un poco más superficial. Depende desde dónde abordemos la temática. En realidad, las ciencias sociales, los estudios sobre niñez o infancia, hay distintos estudios que abordan la problemática del derecho, otras que abordan la problemática de la participación, otras que abordan la problemática del género y diversas cuestiones. Pero en sí, nosotros en las ciencias sociales y particularmente de la sociología, al pensar la cuestión de la niñez, la pensamos, como seguramente ustedes deben haber escuchado, en tanto construcción histórico-social. Es decir, el origen de la categoría pensada en términos de construcción de un Estado moderno capitalista, en donde justamente la niñez es concebida como ese momento de transición hacia lo que va a ser la vida adulta y un conjunto de instituciones que van justamente construyendo esa niñez y preparando a ese niño y niña para lo que va a ser su vida adulta. Ahora, es interesante porque ese concepto muy general ha ido cambiando. Pasamos de esa idea de Estado moderno, de una sociedad fundamentalmente disciplinaria, a una sociedad y fundada en la disciplina, digo, la familia disciplinadora, la escuela disciplinadora. Estamos pensando hoy en que esa niñez no se construye desde esos lugares, sino que estamos más bien anclados en una lógica de sociedad de control, en donde está atravesada por otros ejes y no los ejes ya propios de la sociedad moderna, ¿no? Patricia, la historia de San Juan refiere que en la provincia de San Juan fue una de las primeras en tener un patronato de la infancia, que en el país había muy pocos, creo que 2 o 3 nada más, hasta que Mara Costa, la primera mujer en ser electa diputada, si bien no era sanjuanina, ejerció aquí en la provincia de San Juan, promueve en la Cámara de Diputados la creación de 2 instituciones que San Juan no tenía hasta ese momento, que eran el patronato del preso liberado y excarcelado, como lo conocemos hoy, y también un patronato de la infancia, que tenía como un sesgo hacia la infancia desvalida, hacia la infancia vulnerable, aquellas niñas y niños que no tenían o una familia o un lugar donde vivir, que estaban en una situación vulnerable. Y tengo la sensación, me dirás si es así o no, de que a quienes les toca trabajar, como a ustedes hoy, por las infancias, como que se les ha ampliado el campo de acción. Ya no son nada más aquellas chicas y chicos, no te toca defender o proteger aquellas chicas y chicos que a lo mejor no tienen una familia, no tienen un papá, no tienen una mamá, sino que en muchos casos sí los tienen, pero que igual tienen sus derechos vulnerados. ¿Es una sensación o es que es así?
No, bueno, lo que pasa que a lo largo yo te diría que es muy fresca el cambio. En tiempos de historia es muy corto el tiempo en que el concepto ha cambiado muchísimo. Es decir, este estado protector, esta mirada al niño objeto, que tenemos que cuidar, que tenemos que tener una familia que tiene disciplinario y demás. Hoy tenemos un niño titular, una niñez titular de derechos, con capacidades progresivas, ¿no es cierto? Es decir, es una persona sujeta de derechos, donde él no es visto como un objeto, sino donde su capacidad progresiva se le permite su opinión. Ustedes mismos dijeron recién, vamos al súper y los chicos eligen. Y esto está muy bien que sea así. Lo que pasa es que la protección hoy, por lo menos en el rol que nos toca a los operadores de justicia, es la protección en relación a hechos delictivos, fundamentalmente. Por lo menos en las unidades fiscales en las que nosotros nos desempeñamos, a partir del sistema acusatorio, es en ANIVI, ¿no es cierto?, que es la asistencia al niño víctima de abuso sexual infantil o CAVIC, víctima de violencia. Ya tampoco está concebido, afortunadamente, yo creo que los dos caballeros me van a en esto apoyar, ya no tampoco es un estado protector rígido o un orfanato donde se depositaba a un niño y donde si comía bien, iba a la escuela, estaba todo bien. El concepto de familia hoy es mucho mayor, ya no es nada más que lazos de sangre, ni consanguinidad, sino afecto. Y la familia puede integrarla, los afectos, no necesariamente quién hace de mamá o papá o tío, sino muchas veces encontramos afectos hasta en personas, en vecinos, en gente que se preocupa y se constituye en referentes afectivos del niño o el niño los elige. Y esto me parece que maravilloso, ¿no? Que uno pueda, aún en contra, muchas veces, hasta de su propio consanguinidad o de su propio origen. Entonces, bueno, es ahí donde nos toca escucharlo, pero de verdad, yo celebro que sea el día o el mes de la niñez como también una concientización de cuáles son sus derechos. El principal, el ser oído, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, dentro de qué contexto ser oído, porque todos me dicen, bueno, entonces el niño quiere hablar con el asesor de menores, pero la escucha debe ser una escucha especializada. No todos están especializados en escuchar niños, entonces por ahí el derecho a ser oído debe ser por profesionales especializados en cada temática, sobre todo psicólogos, equipos técnicos. Con Sergio trabajamos bastante y esta escucha que no siempre va de la mano de lo que el niño desea, porque el deseo de un niño no significa siempre que se deba actuar de conformidad a eso, porque hay muchas veces que naturalizan cosas sin darse cuenta que están mal y que hacen daño. Concretamente me refiero a que hay maltrato que está naturalizado por aquellas personas que supuestamente deben amar y cuidar a un niño, y si ustedes les preguntan, ¿vos querés estar con esa mamá que te golpea? Y el niño va a decir que sí, y esto no significa que ese deseo deba ser respetado porque puede costarle la vida. No sé si se entiende. Sí, la escucha debe ser absolutamente una escucha responsable y una escucha profesional. Le preguntamos al director de la niñez, ¿cuáles son los principales ejes de trabajo? ¿Cómo están trabajando ahí en su dirección? Mira, un poco tomar las palabras de Patricia, lo que marca ese cambio de mirada, digo, como si lo podemos puntualizar en un hecho concreto, es en el 2005 con la ley 26061, que es la que nos rige y que le otorga a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia el carácter de órgano de aplicación de la misma. Nosotros trabajamos con varios programas en abordaje constante con niños, niñas y adolescentes. Hay varios programas funcionando. Uno de los quizás más conocidos es el 102, que es una línea gratuita y confidencial que funciona 24/7, los 365 días del año, y
en el cual es una línea especializada en los derechos de los niños y niñas. Se han hecho varias campañas con la idea de poner al alcance de los chicos y que puedan ellos llamar y adueñarse de esa línea, porque es especializada para ellos. Y después se van derivando a los distintos programas que tiene la dirección. De todos modos, las situaciones que abordamos, no solamente ingresan ante un reporte al 102, sino muchas instituciones también son importantes en estos abordajes. El sistema educativo es importante porque los docentes están todo el tiempo con los chicos y pueden detectar algunas situaciones que les llaman la atención en el día a día o en el desenvolvimiento del chico. También los hospitales públicos, las clínicas. Bueno, en los juzgados también tenemos mucha interacción, la policía. Bueno, se trabaja con muchas instituciones, con los juzgados de familia, con las UFI, como decía Patricia, con los asesores, y siempre tratando de dar una respuesta a estas necesidades y a estos abordajes que se hacen en la dirección. Y sí, para destacar, como decía Patricia, que los abordajes los realizan personas especializadas que permanentemente se están capacitando, que generalmente son trabajadores sociales y psicólogos. En forma interdisciplinaria, ¿no? O sea, exactamente. Claro, sí. Roberto, yo me preguntaba si este cambio, ¿no?, de mirada hacia la infancia, en el que todavía falta mucho por recorrer, desde tu mirada como sociólogo, ¿estamos listos como sociedad para dar ese espacio, para cambiar esa mirada? Veámoslo en nuestras propias familias, ¿no? En los ámbitos en los que a diario nos desenvolvemos. Muchas veces por estas cosas de la vida diaria, nuestros hijos tienen que compartir con nosotros nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios, porque bueno, somos, en el caso de las mujeres sobre todo, siempre hemos sido madres que trabajan y los tenemos que llevar y bueno, no siempre es el lugar más apropiado para que un niño chiquito o una niña chiquita estén allí, ¿no? ¿Estamos listos como sociedad para darles ese espacio de cuidado y de protección que necesitan? Bueno, eso es interesante porque hay una cuestión generacional que nos atraviesa ahí, que es, digamos, hoy tenemos los modos de constitución de las familias, de las unidades de reproducción, son muy diversas, ¿estamos de acuerdo? Y también es interesante cómo las distintas instituciones han empezado a abordar estas problemáticas. Las propias universidades, por ejemplo, que hoy tienen lugares específicos donde mamás y papás pueden ir y llevar a sus hijos para que mientras ellos estudian o trabajan puedan compartir estos espacios. Digo, esto es todo un proceso, es reconocer, como bien decían los colegas, esta cuestión de ser sujeto de derecho y básicamente esta idea de la voz. Es decir, en una sociedad en donde la infancia estaba sobredeterminada respecto a que era un sujeto que estaba preparándose y formándose para la adultez, mientras tanto no tenía derecho a absolutamente nada, hoy tenemos justamente una niñez muy particular que venía con esto que yo les contaba respecto a esta nueva sociedad de control, y no nos olvidemos que estamos en una sociedad capitalista, que es que esta nueva voz hay que ver en dónde se constituye. ¿Estamos de acuerdo? Es muy interesante, ahí hay un trabajo de Bustelo que trabaja respecto al mercado de la niñez o el mercado de las infancias, es decir, lo que hoy nosotros pasamos a tener es a un sujeto de derecho en tanto la posibilidad de voz, pero también a un consumidor y a un potencial consumidor que no solamente, y estoy pensando por ejemplo en el Día del Niño, lo que era el Día del Niño en otros, cuando uno era un niño, en otros tiempos donde por ejemplo, y esto piénsenlo, cuando nosotros recibíamos el regalo del Día del Niño, piénsenlo en clave analítica, era un regalo que venía determinado por el adulto y venía definido por el adulto y estaba en relación directa con las posibilidades del adulto. Hoy el consumo, por ejemplo, para el Día del Niño, como bien comentaban los colegas, es un consumo en donde el niño participa de la elección, es decir, el niño participa de la constitución de ese mercado. Entonces, la figura del niño y la niña, ¿no?, la figura de la infancia cobra una complejidad total cuando pensamos en un sujeto con voz, en un sujeto con derechos, en una sociedad de mercado en donde claramente
culmina siendo un objeto también dentro de lo que es la propia sociedad de consumo. Ustedes deben conocer, hay una hamburguesería muy conocida a nivel mundial que justamente trabaja, y de manera hay estudios muy críticos respecto a cómo ha construido un sentido de la niñez que nosotros lo tenemos absolutamente naturalizado, ¿está bien? Y trabaja con un sentido de la niñez de la protección porque tiene sus propias casas para el apoyo a la infancia, pero a partir de ahí va generando toda una sociedad de consumo y se legitima como empresa. Entonces es interesante pensarlo a esto, en lo que usted lo plantea, la biopolítica, en clave de lo que está sucediendo en las últimas décadas, que son el mercado de las infancias, el mercado en clave de sujeto de consumo. Bueno. Y facilitarles también por ahí a los chicos determinados accesos, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo, unos 20 años atrás, existió un programa ideado, pensado por un pedagogo, Daniel Prieto Castillo, que empezó siendo el diario en la escuela y después fue la televisión en la escuela, y si Prieto siguiera en actividad hoy sería internet en la escuela, donde hablaba de que un niño abandonado a una pantalla de televisión durante horas, y lo ponía en estos términos, abandonado, era un niño abandonado en otro montón de frentes, ¿no? Entonces, que tampoco era cuestión de apagarles el aparato, hoy sería quitarles el celular, ¿no? Sino ayudarles a que ellos mismos se construyan como consumidores críticos, ¿no? O sea, que ellos mismos adquieran las herramientas para esto me sirve, esto no me sirve, porque siendo realistas, difícilmente podamos quitarles el celular o la pantalla de la compu, ¿no? Es más útil acompañarlos y formarlos como consumidores críticos, ¿no? No, y advertirles, sobre todo. Exacto. Y a mí me quedó resonando tu pregunta, si que como sociedad estamos capacitados para aceptar niñeces que incomodan también. Sí, Exacto. ¿No? Porque no es tan fácil. Y yo creo que en ese punto hay que trabajar mucho, hay que empezar a desconstruirse y ver que de verdad hay que escuchar, ¿no? De la voz del niño. Y en esta desconstrucción, estas infancias que incomodan, que no solamente me refiero a las infancias trans, sino también a esto de yo tengo que trabajar o tengo un proyecto o una carrera, entonces es más fácil el celular, el televisor y abrir una puerta. No se olviden que yo soy una mujer de la justicia, entonces lamentablemente lo relaciono a que ese celular abre una ventana a un mundo peligroso, donde de verdad hay peligro, de verdad hay gente que está mirando otras cosas, ¿no es cierto? Y no solamente me refiero a los abusos, a los secuestros, a la trata y a la pornografía infantil, sino también a cómo se siembra determinados consumismos o determinados discursos de odio que comienzan, bullying, delitos cibernéticos, que comienzan desde muy chicos. Entonces, esto de que los niños nos incomoden nos lleva como sociedad a plantearnos cómo acompañar de verdad, con tiempo de calidad y con muchas precauciones y muchos cuidados. En el caso de tu asesoría o en tu función, ¿se han incrementado los casos o es una media que se mantiene hace muchos años, pero ahora se ha profesionalizado, hay más gente trabajando o no? ¿Hay un incremento Yo creo que como todo, el fenómeno es mundial, el fenómeno de la pedofilia es un fenómeno mundial. Nosotros no somos una isla aparte, ¿no? Desafortunadamente somos parte de este universo y creo que se ha incrementado. También es cierto que hay mucha más información. Afortunadamente la legislación ha cambiado y ya no solamente puede denunciar las personas implicadas, ¿no? Hace poco ha habido una discusión mediática
sobre quién puede denunciar, o sea, en un momento dado, quién podía denunciar un abuso sexual infantil. Antes solamente podían los padres, el padre o la madre o el guardador. El problema era cuando el abusador era el padre, que es Claro. un alto porcentaje, Sí, ¿no? sí. Casi, Totalmente. Casos no, intrafamiliares. sí, pero es en la mayoría, La mayoría. ¿no? Quiero dar un porcentaje exagerado, pero cerca del 70 o el 80%. Entonces, cuando el progenitor o el padre afín o el que fuere dentro del núcleo familiar y la madre que cubría el delito o la figura materna, estaban los asesores para hacer la denuncia. Yo le estoy hablando cuando yo asumí hace 20 años atrás. Bueno, después se reformula hasta ahora, que me parece una reformulación de la ley extraordinaria, que es que cualquiera de nosotros, y ahí es donde enlazamos con esta sociedad preparada, ¿no?, para acompañar a las infancias, cualquiera de nosotros puede denunciar. No hace falta ninguna representación. Cualquier persona que tenga el conocimiento de una posible actitud de abuso sexual infantil, de un hecho que raye, ¿no es cierto?, en la pedofilia o que nos alarme, porque nosotros en esto tenemos el ojo ya como entrenado. Alguna alarma Sí, se enciende, afortunadamente ¿no? los adultos, desde todo ámbito, se puede llamar al 102, se puede llamar al 911, se puede concurrir al Centro ANIVI, Córdoba, entre Jujuy y Aberastain, para ser informado, para poner en alerta. Y bueno, yo creo que la peor gestión es la que no se hace y que es mucho más grave omitir. Entonces, el accionar, el decir, bueno, vamos a ver, vamos a investigar qué está pasando, es lo que nos va a ayudar muchísimo. No, hay veces que, ustedes no van a creer, pero vienen denuncias desde Estados Unidos, porque tenemos monitoreados, ¿no es cierto? Estos fenómenos de pedofilia están monitoreados en todo el mundo, con una alerta que sonó en un barrio de Caucete y sí, y había pornografía. O sea, creo que en todo esto todos tenemos que unirnos. Entonces, hay un cúmulo, hay mayores casos, se sabe más y lo más importante es que se denuncia más. Y digo, afortunadamente se denuncia más, porque antes era como un secreto a voces, Claro. y el infierno continuaba Se hasta la guardaba, adultez. se guardaba Sí, y se hasta- escondía. Claro, exacto, y bueno, con las consecuencias que eso atrae, ¿no? Desde el desequilibrio emocional hasta tentativas y consumaciones de suicidios, o sea... Y también la repetición, porque tampoco son pocos los obviamente, casos de chicos pero violentados por que a su supuesto. vez se han convertido luego ellos mismos Porque es un en- modelo que se naturaliza. No siempre es así, pero es un modelo que se naturaliza. Entonces, muchas veces esto que a mí no me gustan los determinismos en lo personal. Yo no creo que porque me pasó esto yo voy a... No. Pero sí puede ser que en una familia haya niños que esto es una alarma, que tengan alguna conducta reñida con la sexualidad, ya adultificada, digamos, porque vieron o sufrieron, o sea, debe ser una alarma para que no se replique. Bueno, se nos va. está yendo el tiempo, Se nos no va hubo el pausa, programa. por lo que No veo. hubo pausa porque la charla Fue- estaba muy interesante. fue toda una sola. Y se me ocurre si por ahí como conclusión, a falta de recetas mágicas e infalibles, que no las hay para nada, lo sabemos, ¿será que el amor y la escucha son las dos herramientas que cualquiera de nosotros puede tener a mano para estar atentos a estas infancias que cambian todo el tiempo? Sí, yo opino también, yo agregaría un elemento más, A ver. que es la reflexividad. Bien. Que en lo personal pienso hoy con nuestros hijos cómo compartimos, por ejemplo, los viejos films de Disney que tenían categorías fuertes respecto a la construcción del género, de lo bueno y lo malo, y que hoy con nuestros hijos tenemos muchos, hay sectores sociales que no, y que hay que luchar por eso, por la igualdad de derechos y el acceso a la información, pero yo pienso en eso, en una posibilidad de una mirada reflexiva y crítica y que reconozca estas transformaciones y estos cambios, ¿no? Patricia. Y yo creo que también, más allá del amor, es el amor sano, ¿no? Siempre digo que no a cualquier costo. Y que hay también algo que me parece que es muy rescatable. Hay muchos chicos, muchos
chiques, que entre ellos se cuidan, se protegen, Sí. se ayudan, se escuchan y se incentivan a mejorar. Creo que es la gran mayoría. A mí y a Sergio nos toca por ahí estar con la parte más vulnerable, pero esto no es la mayoría. Afortunadamente tenemos unas niñeces que son felices también y que se apoyan entre sí, que antes no era. Y que cuando hay escuelas atentas que dan exacto, el ambiente sí, propicio. Exacto, me parece que se eso está genera. bueno. O yo he escuchado niños decir, ¿cómo? ¿Y no le vas a contar? ¿Y no vas a denunciar este hecho? ¿O lo que te están haciendo está mal? O sea, y el que ellos comparten esto, y que me parece muy sano, y que hay que rescatar y celebrar en este agosto. Bien, Sergio, un minutito para el cierre. Sí, bueno, coincido totalmente acá con los colegas. Entiendo que seguir construyendo la mirada me parece que ese es por ahí el camino de las distintas disciplinas y como comunidad, ¿no? Que se involucre la comunidad en el día a día, para nosotros sí es importante. Y bueno, y seguir construyendo esta mirada de infancias, ¿no? Así que me parece que es por ahí el camino. Muy bien, señora. Bueno, Sin la verdad, tiempo. sí, Hermoso programa, muy lindo. Nos estaría faltando como 2 programas más para Sí, seguir claro. hablando de infancias, ¿no? El rol de los abuelos, las abuelas, que en nuestra generación fue tan importante y que por ahí hoy en día se está perdiendo porque las abuelas y los abuelos también tienen que trabajar. Así Sí. que Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. a disposición cada vez Cuando que haya quieran. algo que comunicar. Muchas gracias. Nos vemos el Nos otro vemos lunes. el lunes que viene, ¿no? O el Al otro. otro lunes. Hasta luego. Chao.